Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo desayuno. Hemos tenido que improvisar, por si, como se dice, tenía preparado el discurso para decir lo de los saludos cordiales, pero bueno, nos ha cambiado el paso. Una indisposición de José María García en el último momento pues nos ha obligado a activar este plan B. Teníamos la visita de Julián Redondo, lo iba a conducir Josito Ortega y teníamos esta visita y ellos se han ofrecido para que vosotros tampoco vinierais y fuera una visita en vano. Vamos a hablar un poco de periodismo, vamos a hablar un poco del Mundial, vamos a hablar también del Madrid, que está de moda. Esta semana para nosotros, para la Asociación de la Prensa Deportiva, es una semana importante porque, como sabéis, antes de ayer presentamos el libro de Valladolid Escuela de Entrenadores, que tienen aquí, que luego les van a llevar tanto Javier como Julián, de obsequio. Valladolid, hay alguno de estos entrenadores que está aquí, como Paco García. El hecho de presumir que tenemos una ciudad que, aparte de ser una ciudad polideportiva por excelencia, pues tiene ese haber de la enseñanza, del dogma, y con todos estos entrenadores que hemos reflejado en el libro. La repercusión ha sido muy buena en redes y en la celebración del acto. La verdad es que muy contentos. Y en una semana también, que también es importante para el deporte de Valladolid, porque os recuerdo que el domingo es la final de rugby, es el último acontecimiento, digamos, deportivo de relevancia de los equipos de élite de Valladolid, y el BRAC, que esos entre Pinares, se juega el título con el Recoletas Burgos, y os animo a que deis vuestro apoyo a este equipo vallisoletano, a ver si logra otro título, el enésimo, que le haga seguir siendo el mejor equipo de España. Sin más dilación, agradezco a las instituciones, Ayuntamiento, Junta y Diputación, vuestra ayuda a estos desayunos. Es nuestro 23º desayuno. Javier ya los conoce, Julián también. Fue protagonista Javier Ares con Romeo. Fue un desayuno que nos gustó mucho a todos también. Y Julián, pues también agradezco al presidente honorífico de la Asociación Española de Prensa Deportiva, pues que esté aquí a nosotros arropándonos, que venía en un principio como mero espectador y ahora le va a tocar ser torero, no queda otra. También agradecer un poco a Alimentos de Valladolid, también su apoyo, y a Coca-Cola, que también echan un cable en estos desayunos, y a Caja Rural Zamora, que siempre está con nosotros en todas nuestras acciones. Por supuesto, a los clubes de élite, federaciones, que también están siempre con nosotros en los desayunos, y sin olvidarnos a los medios de comunicación, a los compañeros que hacen que estos desayunos sean visibles. Sin más, espero que disfrutéis de estos alimentos de Valladolid tan buenos y que paséis un muy buen rato con nuestros compañeros. Gracias. Bueno, pues en el periodismo deportivo hay una virtud que es indispensable, la capacidad de improvisación. Los periodistas nos encontramos a veces con problemas que no habíamos intuido y hay que resolverlo, y entonces esto es una demostración de esta capacidad de improvisación que hemos tenido que hacer en poco más o menos 10 minutos. Localizar afortunadamente a Javier, que yo sabía que venía, y a Julián, que no sabía que venía, pero que estaba ya en marcha, o sea que vamos a tratar de pasar el rato y de que por lo menos disfrutemos todos del desayuno. Hace 2 días, cuando la última vez que hablé con José María García, le dije que si tenía algún tema que le gustaría tocar o alguno que no le gustaría tocar. Y me dijo, no, ningún problema. Y le dije yo, ¿incluido Florentino? Y dice, incluido Florentino. Entonces, como yo pensaba preguntarle por Florentino, vamos a arrancar con el Madrid, Florentino y Riquelme, que es ahora la actualidad. A ver, Javierito, ¿qué opinas tú de este asunto? Buenos días a todos y perdón, porque no es que nos hayamos ofrecido.
Estamos encantados que es diferente, pero nos han pillado así según veníamos. Pues yo no me había puesto el frac, que tenía pensado venir con frac, Julián, pero has venido más arregladito. No, bueno, dicho esto, que del fútbol ayer ha estado el día muy activo y hoy por la mañana nos hemos desayunado todos con toda la información al respecto, porque ayer estuvo Enrique Riquelme en el Hormiguero, programa de Pablo Motos. Y estuvo, bueno, Florentino está en el AS porque como es suyo, pues en la portada del AS estaba, ¿no? También. Y aparte de eso, pues no han dicho nada súper especial, aunque a todo el mundo ha llamado mucho la atención el hecho de que el aspirante, uno de los dos aspirantes, que Florentino es también aspirante ahora, se haya comprometido por escrito notarial a pagar las cuotas de todos los abonados del Real Madrid el año que viene si no cumple su promesa de fichar a Haaland y a Rodri. Lo cual tiene algo de taimado, ¿no? Porque a la hora de la verdad estoy convencido de que él no sabe, o sabe positivamente que no va a salir presidente del Real Madrid ahora y que por lo tanto no va a tener que cumplir eso. Y por otra parte, siguiendo un poco lo que hemos oído siempre a los presidentes del Real Madrid, a ver quién hace la multiplicación, Mínguez, tú que eres fácil, 100.000 socios a unos 60, 20 más. Bueno, 30 o 40 millones los ha ganado Florentino con ACS por ser presidente del Real Madrid en 2 años. O sea que si este hombre tiene que pagar los abonos de todos los socios del Real Madrid, no es ningún problema. Pero también sabe que no lo va a tener que hacer porque no va a salir presidente del Madrid. Bueno, yo, en mi opinión, cuento un poco para los que estáis aquí, entre tortilla y tortilla, pues los que no lo sabíais, os ponéis un poco al día. Florentino ha anunciado lo que era. Sí, pero la última es que tanto el City como el padre de Haaland le han demandado ya a Riquelme. Bueno, me parece muy bien. Por haber dicho que lo tiene fichado cuando no ha hablado con ellos. Bueno, habrá como unos 2 millones de demandas en la FIFA, así que se pongan a la cola. O sea, la promesa está ahí, la hace, y el día que tenga que ficharlo los va a fichar, él y cualquiera, porque al final están gastando el dinero de los socios. O sea, que mañana hay que pagar 250 millones por Haaland, se pagan, el City los va a coger, encantado de la vida, y por Rodri y cada caso, ¿no? Pero bueno, no, yo no voy al caso de si van a traer o no van a traer, que me parece que es un dato de peso, O sea, que un aspirante se comprometa a pagar los abonos de 100.000 socios del Real Madrid el año que viene, me parece como un aval de garantías, ¿no? Para pensar que esto no es un brindis al sol, voy a traer a Haaland y voy a traer a Di Stéfano, que lo voy a revivir, ¿no? No, me parece que lo podría hacer perfectamente porque el músculo económico del Madrid es lo suficientemente poderoso como para cometer un fichaje de esa envergadura, ¿no? Florentino ha anunciado el fichaje de Mourinho, que también era un secreto a voces, y bueno, yo por dar un poco mi opinión, es mi humilde opinión, ¿no? O sea, no he comulgado nunca con Florentino Pérez, jamás, porque es un mafioso, en el más amplio sentido de la palabra, pero entiendo que es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. Las dos cosas son perfectamente compatibles. Ya sabemos que la gente que está en la élite no ha llegado precisamente dando saltos, ¿no? O sea, no, es compatible. Digo, es un mafioso en todo lo referente a los medios, lo torticero que resulta en su mensaje, es absolutamente grosero. El que critica al Real Madrid es enemigo del Madrid. No, el que critica a Florentino Pérez por determinados gestos, de repente lo quiere convertir en enemigo del Real Madrid. Y eso, además de ser torticero, es una falacia, ¿no? Pero bueno, insisto, separemos los dos conceptos porque conviene separarlos, porque es que enseguida damos por bueno lo que nos gusta. Yo considero que Florentino Pérez ha hecho del Real Madrid el club más poderoso de la historia y entonces, de la historia del fútbol, al punto de ingresar más que las franquicias más importantes del fútbol americano, etcétera. Pero que después tiene un comportamiento que le delata, y le delata la persecución a los medios, le delata su afán torticero de presentar a cualquiera que le presente una oposición como enemigo del Real Madrid, no, enemigo del quehacer puntual de Florentino Pérez. Dicho todo esto, ¿cuál es mi sensación? El primer interrogante es rotundo. ¿Por qué demonios convoca Florentino Pérez elecciones al Real Madrid si salió reelegido el 19 de enero del 2025, si no me fallan las cuentas? ¿Por qué convoca elecciones un año después cuando tiene el compromiso de los socios de estar ahí? Yo creo que eso es fácil. Con la temporada que ha hecho el Madrid,
Esto era una cortina, lo de las elecciones, para que no se hable de Bueno, otra cosa. por un lado, ese es el primer argumento. El segundo argumento es lo que se está temiendo y que denuncia el señor Riquelme. No puedes estar durante 20 años diciendo que tu apoyo fundamental es que el Real Madrid es el club de los socios y ahora empezar con la monserga de que voy a mantener un 5 o un 10%. Y eso no, para calcular el valor del club. Para calcular el valor del club hay que hipotecar el 5 o el 10% del presupuesto de los socios, de las acciones de los socios. A mí por ahí me parece una jugada cuanto menos extraña. Yo no soy aficionado y seguidor del Madrid desde bien niño, pero ni soy socio ni abonado del Real Madrid y a ellos les compete, ¿no? De todo esto yo he sacado una conclusión. La rueda de prensa de Florentino Pérez, el que la mayoría la habéis visto troceada y habéis pasado vergüenza. Si lo hubierais visto en vivo la hora entera, no hubierais pasado vergüenza, hubierais llegado a un punto de que estabais presenciando alguna comedia de Groucho Marx o algo por el estilo, porque fue absolutamente delirante, delirante. O sea, de alguien que ha perdido un poco el juicio, Entonces, yo creo que aquí hay una guerra, y acabo rápido, que si no, hay una guerra aceleradísima de Florentino Pérez de cerrar lo que él pretende hacer con el club, con la sociedad como tal, antes de que su estado físico o mental, su deterioro, la cierta oposición que va encontrando porque los resultados no han sido buenos, le apeen de ahí. Mi sensación final es que el candidato al que yo vi ayer, le había escuchado alguna vez por primera vez como aspirante a la presidencia del Real Madrid, es un tío competente. Dijo que venía con los deberes hechos porque efectivamente ha levantado un imperio con 37 años y que a partir de ahí va a ser el próximo presidente del Real Madrid. No creo que lo sea ahora, porque van a ganar las elecciones Florentino Pérez, pero estoy absolutamente convencido, y lo digo aquí, 4 de julio, fiesta del Corpus, 4 de junio, que Enrique Riquelme será el próximo presidente del Real Madrid. A mí ayer me ha causado una, voy a decir excelente, y no me fío ni un pelo de ningún presidente ni de ningún político, con perdón de mi querida Maite, que me merece todo el cariño y el mayor de los respetos. No tengo ninguna confianza ni seguridad, pero tengo la convicción interna de que este hombre va a ser el nuevo presidente del Real Madrid. Julián Redondo, el Madrid se la trae al pairo porque es del Atleti. Es del Atleti, yo soy más del Madrid. Pero ahora, como eres rojiblanco, pues yo creo que no vas a poder juzgar este asunto con tranquilidad, objetividad y tal. Bueno, después de escuchar buenos días a todos, muchas gracias por atendernos. Yo creo que nos lo podemos pasar muy bien. No hacía falta que viniese García estando Ares para hablar de Florentino, pues vamos. García no hubiese dicho más cosas de Florentino de las que ha dicho Ares. Bueno, en realidad he venido a decir sus palabras. Has venido a lo que has venido. Yo soy el Atlético de Madrid, efectivamente. Esto fue una denuncia que hizo Enrique Cerezo en una gala nacional del deporte que tuvimos en Bilbao. Y yo siempre, no es que procurara taparme, he procurado esconder la bufanda, esconder el escudo, en fin, ir tranquilito por la vida, porque entiendo que los periodistas, ante todo, debemos de ser neutrales, nos guste o no nos guste. Y a mí, que me gusta el fútbol, pues me ha gustado ver al Madrid de la Quinta del Buitre, me ha gustado ver al Barcelona del Sestete, me ha gustado ver a la selección española de Luis Aragonés, de Vicente del Bosque y la de ahora, de Luis de la Fuente, porque me gusta por encima de todo el fútbol. Y como me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol del Cholo Simeone, porque llevamos como 3 años que nos estamos comiendo unos partidos que ni siquiera se los comería una cabra, que dijeron en aquella famosa película de Centauros del Desierto, que las cabras por lo visto se comían hasta los árboles. Bueno, pues esto no se lo comería una cabra, pero soy del Atlético de Madrid. Y en cuanto a Florentino, pues le conocí, advierto a propósito, estuve 38 años haciendo información del Real Madrid. Las crónicas, entrenamientos, etcétera, etcétera. Y dejé de hacer las crónicas del Real Madrid cuando un día en mi periódico, en La Razón, cuando yo era director jefe, me llama el subdirector porque el director Paco Marguenda ese día decidió librar un domingo para decirme: oye, Julián, que hoy no haces la crónica. Y no hago la crónica, ¿por qué? Y me lo decís 10 minutos antes del partido. Dice: pues no haces la crónica porque tienes fama de antimadridista. Y digo: vamos a ver, ¿cómo que antimadridista? O sea, yo puedo ser del Atlético, pero no soy ya antimadridista. De hecho, mis mejores amigos son del Madrid por la cantidad de años
¿Qué he pasado con ellos? La Quinta del Buitre, por ejemplo. Tengo una magnífica relación con Butragueño, con Martín Vázquez, con Mitchell extraordinaria, con Pardeza, con quien menos relación tengo es con Sanchís. Y luego así sucesivamente un montón de jugadores del Madrid con los que coincidí durante esos 37 años, desde los tiempos de Pirri futbolista a los tiempos ya, no digo de Cristiano Ronaldo porque a mi nieto no he podido engañar, le digo, abuelo, pero tú has entrevistado a Cristiano Ronaldo, digo, no hijo, ya me pilló muy mayor. Bueno, pues una vez dicho todo esto, conocí a Florentino más a fondo en las primeras elecciones que perdió contra los muertos de Ramón Mendoza y a continuación cuando ganó las elecciones, que creo que fue en el año 2000, creo recordar. Bueno, entonces yo tuve la suerte de que el mismo día en que la ONCE ganaba por primera vez en la historia del Tour la contrarreloj por equipos, por primera vez un equipo español ganó la contrarreloj por equipos, teníamos la doble página de apertura para el día siguiente y me llama un amigo, lo que solemos llamar garganta profunda. Me dice, oye Julián, no sé si sabes que Florentino tiene un fichaje espectacular. Digo, ¿cómo que tiene? Dice, sí, porque quiere ganar las elecciones. Digo, ¿y tú lo sabes? Dice, sí, porque yo estoy haciendo el fichaje. Y el fichaje es Luis Figo. ¡Ostras! Luis Figo. y yo me quedé pasmado. Digo, ¿pero me lo garantizas? La fuente era bastante fiable. Pero cuando te dan una noticia tan gorda, la fiabilidad pierde consistencia. Me lo aseguró, yo llamé al que era entonces el redactor jefe del periódico, Julián García Candao, que ya estaba en casa, porque a las 9:30 de la noche. Digo, oye Julián, me acaba de entrar esto. La ONCE ha ganado la contrarreloj por equipos del Tour, sabes lo que me gusta a mí el ciclismo, también lo sabe Javier Mínguez, como lo sabe López Cerrón, que lo tengo por allí. Digo, pero es que esto es la noticia de las noticias. ¿Y te fías? Digo yo, me fío. Total, que cambiamos la portada y dedicamos 8 columnas al Tour, a la victoria de la ONCE, y 2 columnas al fichaje de Figo. Luego nos estuvimos arrepintiendo, ¿no? Porque siempre cabía la duda de si realmente Florentino se habría atrevido con aquello. Y efectivamente se atrevió. Al día siguiente se casaba una hija de Florentino. Entonces, un periodista radiofónico, de cuyo nombre siempre me acuerdo, se apuntó el tanto. Era José Ramón de la Morena. O sea, no había leído La Razón en los kioscos a las 7 de la mañana y él a las 8:30 de la tarde, en la boda de Florentino, dio la gran exclusiva del día. Y yo dije, pues joder, malo está que no lean los periódicos, pero peor es todavía que alguien no te haya chivado que ya ha salido en un periódico, en el de La Razón. Bueno, de hecho esto es curioso, y no quiero enrollarme mucho, porque cuando el diario AS hizo la enciclopedia del centenario del Real Madrid, Alfredo Relaño le dijo a uno de los chavales que estaba haciendo aquello, oye, llama a Julián para que te explique si realmente fue cierto que él dio la noticia y no la dio de la Morena. Se lo expliqué con pelos y señales y me creyeron, como imagino que me habéis creído prácticamente todos vosotros, aunque esto pueda sembrar dudas. Bueno, entonces fue cuando conocí a Florentino. Le fui a hacer una entrevista a su casa y tenía una habitación en el chalet que ocupaba por ahí, por el centro de Madrid, y me dijo, ¿qué te parece esta habitación? Tenía 3.500 películas. Yo, que las grababa convenciendo a un vecino mío para que me grabase la de Antena 3 o la de Telecinco, la de Televisión Española, quitándole los anuncios, pues tenía 1.200. Y me dio una envidia, y lo único que envidiaba entonces de Florentino era su videoteca, que era un espectáculo. Y hicimos buenas migas, nos fuimos llevando bien, pero luego él ganó las elecciones con Figo, por eso no descarto que si realmente alguien como Enrique Riquelme, que tiene una empresa de 2.000 millones de euros, se la vaya a jugar así como así y no tenga los pelos de la burra, que decía un amigo nuestro, ya el desaparecido Alfonso Azuara, para anunciar un fichaje de este calado, el de Haaland, y otro fichaje como el de Rodri. Luego entonces todos pensamos lo que imagino que estoy pensando yo. ¿Y le vas a quitar al Manchester City a 2 de sus mejores jugadores? Teniendo en cuenta que además se le va a ir Bernardo Silva, no sabemos si al Barcelona o si al Atlético, no sabemos. A mí me cuesta trabajo creerlo, pero es posible. Y los golpes de efecto son muy importantes. Y el golpe de efecto que dio ayer Enrique Riquelme
me parece que puede ser hasta trascendental. Entre otras razones, porque él ha salido adelante con un mantra. El Real Madrid es de los socios. Y Florentino quiere vender el 5% de esta sociedad. Las causas que ha dicho para hacerlo son infinitas, pero hay una que es insoslayable. El Bernabéu, que iba a costar 600 millones, está ya por 1.800 millones. Luego, además, no han salido los conciertos, el problema del aparcamiento, en fin, una serie de rémoras que se le han venido encima, de tal forma que cuando Florentino, como me dijo un día en su despacho, dice, yo, para mi empresa, siempre tengo la mejor tuneladora. Cuando hacía túneles, dice, pues quiero lo mismo para el equipo de fútbol. Quiero tener siempre, cada año, al mejor futbolista del mundo. Hemos visto que en los años precedentes eso no ha ocurrido y que se le han ido dando de baja, porque la edad no nos perdona, Modric, Kroos, etcétera, etcétera, y el Real Madrid se encontró en una situación delicada para lo que estaba por venir, y se encontró con alguien que fue Laporta, que acertó con el entrenador, pero vamos, es para que esté besándolo por donde pisa Flick permanentemente, porque a mí me parece que es un magnífico entrenador, el Barcelona juega muy bien al fútbol, y el Madrid en estos 2 últimos años no es que no se haya comido un colín, porque ha ganado 2 títulos. Ganó la Superliga y ganó la Supercopa, creo recordar. Bueno, pues ha ganado algo, pero todo lo mejor lo ha ganado el Barcelona. Y en el Madrid, lo sabe Javier Ares, lo sabe Josito, lo sabemos todos los que estamos aquí, si tú pasas un año en blanco, estás muerto, estás perdido. Hicieron una apuesta importantísima por Xabi Alonso y resulta que no le dieron tiempo a realizar todo lo que tenía previsto. De la misma forma que en su día, que yo creo que aquello es algo que no deberíamos perdonarle nunca a Florentino, a todos los que nos gusta el fútbol, en el año 2018, creo que fue cuando el Mundial de Rusia, pues 4 días antes, le dice a Julen Lopetegui, para mí, un entrenador extraordinario, tienes que anunciar que que vas a ser el próximo entrenador del Madrid. ¿Por qué? Pues porque si la selección española no quedaba muy bien, pues entonces diría, no, pero yo lo fiché antes porque creo en sus valores. Pero allí coincidió con un elemento como Rubiales, que dijo, a mí se me va a subir Florentino la chipa, de eso nada. Lopetegui, a casa, puso a nuestro buen amigo Fernando Hierro, que me consta que tiene muchos amigos aquí. Fernando hizo lo que pudo y España hizo, no voy a decir el ridículo previsto, pero fue un fracaso interesante. Después de todo este rollo que os he saltado, Florentino, pues yo no sé si va a ganar las elecciones, lo digo sinceramente, porque el golpe de efecto de Riquelme, que es un tipo con 37 años, con savia nueva, que no está resabiado como lo está Florentino, pues entonces yo creo que tiene alguna posibilidad. Y si no, opino como Javier, y creo que como opinamos casi todos los que estamos aquí. Si no gana este año las elecciones, que lo vamos a ver el domingo, vamos a ver si el golpe de efecto surte en lo que prevé Riquelme, yo creo que en 2030 podría ser el próximo presidente del Madrid. Y añado, yo ni me acordaba de que se había presentado ya en 2021. La gente no se acordaba. Es que ni me acordaba de él. Yo te voy a decir una cosa, Julián. Mi apuesta, que es una apuesta en plan coloquial, no va más allá, es que Florentino no va a agotar su legislatura. Antes del 2030, Florentino no está en condiciones de presidir el Madrid. O sea, yo después de la rueda de prensa que le vi el otro día, que les dije a algunos compañeros, ese que se está delatando solo es el Florentino Pérez que conocemos todos desde hace muchísimos años. Ese personaje tirando a chabacano, un pelín hortera. Es muy hooligan. Muy hooligan. O sea, pues la imagen de Florentino Pérez es espectacular a todos los niveles, ¿no? Pues el presidente de ACS es uno de los mayores poderes económicos del país, etcétera, impoluto, pero le ves en las distancias cortas, y las distancias cortas de Florentino son los famosos audios que censuró y la rueda de prensa del otro día. Y los que le hemos visto y hemos alternado con él, nos hemos dado cuenta que es ese personaje chabacano en lo tocante al fútbol, fundamentalmente, ¿no? La forma en que habla, el menosprecio que tiene de la gente o del periodismo, o de los exjugadores del Madrid, etcétera. Yo creo que ha llegado un punto. A ver, la teoría que yo tengo de Florentino Pérez es que él abrazó una idea, recogiendo el testigo de Santiago Bernabéu, de hacer un Madrid grande que incorporase a los mejores jugadores del mundo. Era una apuesta fuerte, seria, pero que solo él, con un poder económico importante, podía hacer. Y lo hizo.
Y trajo a Figo, y traigo a Ronaldo, y traigo a Zidane, y en la segunda etapa ya empieza a traer, hubo un acierto para mí fundamental en la historia del Real Madrid, aunque no tenga el nombre tan rimbombante de los demás, creo que el mejor acierto en la historia del Madrid y la mayor rentabilidad de la historia del Madrid se la ha dado Benzema, y esa fue una apuesta un poco de segundo plano, pues el jugador, el mejor jugador que pasó por la historia del Real Madrid, con perdón de don Alfredo Di Stéfano. Pero bueno, es una cuestión, un gusto particular. El caso es que fue derivando un poco esa situación porque ya el Madrid era el equipo más poderoso del mundo, ¿no? Se mete en asuntos económicos de mayor cuantía, porque los 1.700 millones del Bernabéu son palabras muy altas, y entonces el Real Madrid no es que cometa el error de no buscar un sustituto para Casemiro, para Modric, para Kroos. El Madrid comete el error de no tener dinero para afrontar un fichaje de envergadura. Y se hipoteca además con un jugador al que el Madrid no necesitaba, que era Mbappé. Y si lo necesitaba sería cuestión de cambiarlo por Vinicius, ¿no? Porque a mí Mbappé me parece un jugador extraordinario, las cosas como son, extraordinario. Pero no puedes tener a dos tíos que están colisionando cuando el Madrid está desequilibrado porque no hay un par de jugadores de gran nivel en el medio campo, que era lo que distinguía fundamentalmente al Madrid, ¿no? Bueno, pues toda esa historia ha ido degenerando, no en los 2 últimos años sin trofeos, en 3 o 4 años. Claro, si apelamos a los títulos, el Madrid ha ganado 2 Copas de Europa de aquella manera, pero no de aquella manera por cuestionar el triunfo, no, sino porque no ofrecía ya un fútbol brillante, no era ese equipo superlativo que fue en su momento, o sea, venía un poco agonizando, pero le iba salvando las Copas de Europa que ganaba. Y claro, eso le ha permitido, le ha llevado a Florentino a dormirse en los laureles. Yo ahora ya he demostrado que soy el mejor equipo del mundo, que es el club con mayores ingresos, quiero un salto cualitativo mayor, teniendo el mejor campo del fútbol, en fin, los aires de grandeza, que son legítimos y que son los que le han dado al Real Madrid el número 1 en la historia, ¿no? O sea, que yo eso lo aplaudo y lo respeto. Pero se ha perdido, y lo denunciaba ayer el candidato Riquelme, dijo una cosa que es impactante, que Florentino Pérez había dicho públicamente en alguna ocasión que desde que es presidente del Real Madrid había elevado en un 54% el valor en la bolsa de su empresa, de sus empresas y de ACS. El 54%. Retomo esto para hacer especial hincapié en aquello de si el candidato Riquelme, que no es que tenga una empresa de 2.000 millones, ha comprado por 4.500 millones Iberdrola México, entre otras muchas cosas que con tiene. El dinero de Iberdrola, que eso no lo sabe. Iberdrola, que está un poco detrás de él también, con Galán, que es el gran enemigo de Florentino Pérez. Bueno, a lo que voy. Si este hombre dice que va a avalar o que va a pagar la cantidad de dinero que supone todo el importe de los socios, imagínate qué cantidad es. Si resulta que en unos años vas a incrementar el valor de tu patrimonio en un 54% gracias a ser presidente del Real Madrid, los 20, 30, 40 millones que vaya a pagar los abonados son pecata minuta. Porque desde que Florentino Pérez es presidente del Real Madrid, las acciones y el poder empresarial de ACS ha subido, pues eso lo ha dicho él, un 54%. Hay detalles muy a considerar a propósito de Florentino y la incidencia de Florentino y ACS en el mundo empresarial. Cuando fichó a Beckham, por ejemplo, Florentino, esto no lo digo en tono despectivo, Florentino iba a China, a Shanghái, para hacer allí el metro, y le decían, ¿y usted quién es? Pues mire, yo soy Florentino Pérez, mi empresa ACS, que entonces estaría por los 105.000 trabajadores, pues una de las más importantes, de esas tenemos aquí en China 37.000. ¿Qué hace usted? Y entonces no le recibían y se le metió en la cabeza que le tenían que recibir. ¿Qué hizo? Fichó al jugador más carismático que había en aquel momento. El mejor reclamo publicitario que uno podía imaginar, que fue Beckham. Y fichó a Beckham y entró a China, le pusieron la alfombra roja. Y Florentino empezó a ser alguien. Se dijo también que cuando fichó a Odegaard, que lo había fichado exclusivamente para hacer carreteras por allí, por la parte norte de Europa. Parece ser que algo había de todo eso. Y en cuanto a que es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, yo voy a discrepar. Porque para mí el mejor presidente de la historia del Real Madrid ha sido Santiago Bernabéu. O sea, Florentino ha conseguido todo esto. Algo muy importante, cuando cogió al Madrid, Lorenzo Sanz llevaba ya varios años intentando que la ciudad deportiva se la reurbanizasen y a ver dónde lo meto, y tenía una deuda de casi 40.000 millones de pesetas. Y llegó Florentino, consiguió que aquello fuese urbanizable, se montaron las 4 torres, que ya son 5,
armó el complejo de Valdebebas, que eso entonces era un solar y ahora es la leche, con todo lo que hay allí, y eso es idea de Florentino. Pues ese es el valor de Florentino. Que todavía hay una tercera parte de Valdebebas sin urbanizar, que él sigue pensando... Ese es el valor de Florentino. Es el valor de Florentino, exactamente. ¿Te parecerá poco? Canto dices, ¿y Bernabéu qué? Bueno, Bernabéu, hablando con gente en la calle, porque no había redes sociales en los años 50, hizo el Santiago Bernabéu. Él fue el que pergeñó la Copa de Europa. Fue él. Y ganó 5 consecutivas y luego la sexta. Más bien su secretario. Pero es que hay que rodearse bien. Si tú te Agustín rodeas de alguien como Raimundo Saporta, si te rodeas de alguien como Agustín Domínguez, como Antonio Calderón... Bueno, déjame un segundo, no vamos a discutir quién fue mejor. Yo simplemente valoro que Santiago Bernabéu fue un adelantado a su tiempo en un momento en el que el fútbol estaba en alpargatas, pues supo dar... Pero una diferencia con respecto a Florentino. Santiago estaba... Don Santiago... Bueno, vale, claro. Pero bueno, supo dar un golpe de mano, crea la Copa de Europa, hace del Madrid los fichajes que hizo importantes de los mejores jugadores que había en el mundo, Di Stéfano, Puskás, Gento, etcétera, y tiene un mérito que yo no le voy a cuestionar. Cuando digo que Florentino es el mejor presente de la historia del Real Madrid, primero es un poco para equilibrar la crítica... No le resto méritos a Florentino, ¿eh? No, primero es un poco para equilibrar la crítica del Florentino empresarial al Florentino responsable del club, y ahora voy a dar un dato que dio ayer el candidato que me parece relevante, pero no es por comparar a los dos, simplemente creo que cuando Florentino Pérez entra en el Real Madrid, ni el fútbol español, ni el poderío económico del fútbol español, ni mucho menos el Real Madrid estaban en situación de hacer o de levantarse de esa manera. El Madrid era un equipo, bueno, sí, había ganado con Lorenzo Sanz, también le doy su mérito, ¿no? Pero era un equipo ahí y hoy... Claro, 20 años después, pues han estado muchos años, es el equipo referencial del mundo entero con el mayor. O sea, yo eso a Florentino Pérez se lo voy a aplaudir. Lo que pasa es que creo que ese es el verdadero cáncer del Real Madrid. Es decir, confundir, él no lo confunde, él sabe muy bien lo que hace. Confundir un club de fútbol con una empresa. Él sabe muy bien lo que hace porque ayer Riquelme dio un dato estremecedor, contundente, que explica mejor que cualquier cosa, mejor que cualquier frase, el verdadero problema del Real Madrid con Florentino Pérez, y es que eso, el socio no lo va a aceptar fácilmente, se puede considerar un problema. Dijo que del presupuesto que tiene el Real Madrid, el 45% va a activos deportivos y el 55% va al resto. ¿Vale? O sea, solo el 45% del presupuesto del Real Madrid se dedica al asunto puramente deportivo, fichajes, infraestructuras, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que Florentino Pérez está utilizando el otro 55% para conseguir no que el Madrid sea el mejor club del mundo, sino que su empresa, gracias al Real Madrid, también sea una de las primeras del mundo. Corolario, estamos ante una disquisición difícil, y es saber si el Real Madrid puede ser el mejor club de fútbol del mundo o la mejor empresa deportiva del mundo. Ahora mismo es la mejor empresa deportiva del mundo. Ahora mismo el mejor club del mundo, pese a quien pese, es el Fútbol Club Barcelona por los activos que tiene, porque tiene una cantidad enorme de jugadores en cantera que si los pusieran en el mercado valdrían un dineral. Pero es coyuntural todo, ¿no? Porque el Barcelona el único mérito que tiene Laporta, que me parece un personaje infinitamente más sospechoso y de menos valor que Florentino, es que ha hecho de la necesidad virtud y de no tener un duro, ha tenido que echar mano de la cantera, ha acertado en determinadas cosas como es el fichaje de Hansi Flick, y el Barcelona hoy, con todo el respeto y el cariño, da gusto verle jugar al fútbol. Da gusto verle jugar al fútbol, como pasó también en la época anterior, cuando Pep Guardiola y demás. Pero eso es un equipo de fútbol. Lo otro es un club de fútbol, no, una empresa, un club. Florentino ha conseguido que, siendo el club como empresa más importante del mundo, también el equipo de fútbol lo sea. Ha conseguido, hasta hace 2 años. De 2 años para acá, el Real Madrid sigue siendo el club más poderoso del mundo y, oh paradoja contrasentido, siendo el club más poderoso del mundo, no eres ni mucho menos el equipo de fútbol más poderoso de Europa. No, pero si eso además ha sido algo que le ha concedido Enrique Riquelme, porque no puedes negar la mayor. O sea, la intervención y el protagonismo de Florentino Pérez en el Real Madrid del siglo XXI
es absoluta, pero que él siempre dice, nos han declarado el mejor club del siglo XX. Es verdad, pero tú en el siglo XX no eras presidente del Real Madrid. No, pero en el siglo XXI es verdad que es que ha multiplicado los activos por no sé cuánto. Es un equipo con 1.248 millones de euros de presupuesto. Resulta que la cantera que tiene no deja de ser una fábrica porque surte de jugadores a un montón de equipos. Y eso es lo que le da rentabilidad. ¿Qué es lo que hubiese hecho el Barcelona si hubiese tenido dinero? Si tiene dinero, ficha cracks y la cantera para vender. Bueno, pues afortunadamente eso es lo que tiene el Barça. A mí lo que me sorprende del Barça, me llama poderosamente la atención del Barcelona, son las famosas falancas. Estoy viendo que los manteles son del Barça todos. Mira, azul y grana, curioso. Pues, ¿de dónde saca el dinero? Hombre, le encarga la obra a una empresa turca porque es la más barata que tiene a mano, los tiene trabajando 24 horas, casi le han comparado con Qatar, etcétera, etcétera, pero el Camp Nou está ahí y va a ser un coliseo grandioso. Y además tiene para fichar. Y el año pasado ficha a Olmo. Este año ha fichado, sin que nos advirtiera nadie, a un tal Gordon. Un tal no. Ya. Bueno, lo digo un tal, pero yo te digo que mi conocimiento de Gordon era muy, muy relativo. También es cierto que es que no estoy muy encima del fútbol internacional. Pues es un muy buen fichaje. Sí, sí. 70 millones, 80 millones. 6 goles metió en la temporada pasada. Y dice, ¿de dónde saca el dinero? Y ahora se propone, y aquí es donde me afecta la fibra directamente, se propone fichar a Julián Álvarez. Pues me parece muy bien que fiches a Julián Álvarez. Son 500, porque tiene contrato hasta 2030. Todos sabemos que las cláusulas que pone el Real Madrid a los suyos y el Barcelona son de 1.000 millones y cosas así. O sea, Florentino dijo que se le quita a cualquiera las ganas de venir a por un jugador del Real Madrid. Yo creo que a Florentino nunca le hubieran hecho lo que le hizo el PSG al Barcelona con Neymar. Yo creo que eso no podría haber ocurrido. También hay que considerar un factor que está... Ahora nos quitas la palabra, por favor. Yo la he perdido sí, ya. No, iba a hacer un apunte antes ya por jugar a aficionados y por entretenernos, ¿no? Por entretenernos. Que ya sé que mañana va a salir en el periódico Florentino es un mafioso, en lugar de Florentino es el mejor presidente de la historia del Madrid, pero bueno, que al final, estaba diciendo antes algo que en el fútbol actual ya no tiene valor, que son las cláusulas. Si hoy en día un futbolista, por eso estoy convencido de que si lo tiene que hacer, obviamente, tanto Rodri como Haaland vienen al Real Madrid de la mano de Riquelme. Si un futbolista dice hoy que no quiere jugar en ese club, ya te digo desde aquí que Julián Álvarez no sé si va a jugar en el PSG, en el Barcelona o en el Valladolid. Menos probable, pero pudiera ser. Julián Álvarez en el Atlético de Madrid no juega el año que viene. Punto. Cuando un jugador dice, o su entorno, o su manager, que quiere salir, da igual si tienes 5.000 de cláusula de rescisión como si no tienes ninguna. Habrá que llegar a un acuerdo, habrá que pagar un pastizal, estamos de acuerdo, porque si no hay otro equipo que también lo paga, pero no valen para nada las cláusulas, ¿vale? La voluntad del jugador. Y los contratos no tienen ninguna validez. En un jugador diga, está pasando en el ciclismo, estamos también con gente, de repente, gente con contrato, no, es que yo no quiero correr. Ah, bueno, pues habrá que venderlo. El fútbol ya no tiene ninguna validez. Por eso los fichajes que parecen inviables a priori por el monte de la operación son ficticios. O sea, Rodri y Haaland... Rodri no ha dicho voy a seguir en el Manchester City ni una vez, que le hayan preguntado en este tiempo. Y Haaland, se marcha Pep, en el Manchester City habrá obviamente una pequeña renovación, etcétera. Si Haaland dice mañana que se quiere ir del Manchester City, pues no le van a quedar otro remedio que venderle. Lo venderán muy bien, pero no le va a quedar otro remedio que venderle. Y sobre todo ahora que no está Guardiola, que era su valedor. Pero vamos, aunque estuviera, quiero decirte que si un jugador, lo que pasa es que si estuviera Guardiola posiblemente sí querría continuar en el City, pues estaba muy contento con él. Pero basta que diga mañana Haaland, yo me quiero ir. Se acabó la historia, se acabó la historia. Oye, no lo estamos haciendo, hablamos más que García, ¿eh? Mucho más, y ya os decía. Tampoco se nota y somos más. Ahora venga, vamos a hablar de... Hay otro tema también futbolístico, el Mundial que empieza ahora, que podríamos darle un repaso. Yo soy de España. ¿Tú eres de España? Sí, yo soy de España y además que diga aquí estoy convencido de que España va a ganar el Mundial, pues me parecería una butad. Pero que está entre los grandísimos favoritos para ganar el Mundial no me parece ninguna exageración. Y además tengo que romper una lanza a favor del seleccionador
que estuvo aquí, por cierto, que como es un buen hombre, dialogante, que habla con todo el mundo, sencillo, pues a determinados colegas nuestros parece que solo le gustan los malotes, los mouriños, o sea, la gente que no tiene educación, la gente que va por ahí pisando cuellos, la gente que encierra en el vestuario del entrenador a un periodista rodeado de toda su prole para ponerle a caer de un burro y amenazarle. En fin, a mí esos no me gustan. Yo soy de Del Bosque, soy de la Fuente, en fin, también era de Luis Aragonés, que un carácter completamente diferente a todos estos. Pero a lo que voy. Como resulta que Luis de la Fuente no ha convocado a ningún jugador del Real Madrid para la selección, y a mí cuando me lo dicen digo, pues sí, hombre, podría haber llevado a Courtois, pero ya tenemos 3 porteros magníficos, podía haber llevado, no sé... Por cierto, un inciso, hablando de los porteros, explícame tú, Javi, ¿por qué Luis de la Fuente prefiere como portero titular al portero del Athletic de Bilbao, siendo clarísimamente inferior a los otros dos? Yo no le veo tan clarísimamente inferior, sobre todo después de la última competición internacional que jugó con España, en donde fue parte fundamental del éxito en la Eurocopa. O sea, yo no le veo tan inferior. Otra cosa es que me parezcan Joan García, porque creo que es el portero del momento, David Raya, Es un porterazo me parece que es un porterazo increíblemente bueno. Pero yo creo que también los entrenadores, para mantener la llama de la familiaridad dentro del vestuario, no debe fallar a los que siempre han estado con él. Y Unai Simón siempre ha estado con él. Y Unai Simón es un tío que hace vestuario y que hace amigos. Y le ha dolido una barbaridad tener que prescindir de Remiro, porque Remiro era el perfecto tercer portero que fue viendo cómo lo iban superando y jamás se quejó. Y hacía vestuario, y hacía familia, y hacía amigos. Y le ha tenido que doler prescindir de alguien de esto, porque los entrenadores no solo se quieren rodear de los mejores futbolistas, sino también de los mejores futbolistas que sean buenas personas. Estoy un poco de acuerdo en eso, porque casi todos a priori vamos a ver vemos que el estado de forma de Joan García y de David Raya es extraordinario. Lo que pasa es que no le arrendamos las ganancias, claro. Porque como ponga a Gai primero y le meta Cabo Verde 2 goles... Ya, pero eso iba a entroncar ese pequeño argumento de la alineación, de las dudas que pueda haber, con algo que rodea a la selección española y que a mí me parece perverso, absolutamente perverso. Yo viví una experiencia cuando el Mundial... Bueno, llevamos tantos años en la profesión que nos conocemos todos, ¿no? Pero en este caso no fue de un periodista, fue de un aficionado amigo mío, cuando me dijo, partido inaugural, cuando le metimos 6 a quien fue a Costa Rica, del Mundial anterior, sí. Yo a la selección, que la ven por el Ichi, yo a la selección paso olímpicamente con el gilipollas ese de seleccionador que tenemos. Era Luis Enrique. A la sazón, 2 veces campeón de Europa y 3 veces campeón de Europa con el Barcelona. Pero no, quiero decir, se ha establecido un debate muy perverso del que es muy culpable, del que somos muy culpables el periodismo, en torno a la selección. Por estas filias y fobias de una sociedad estúpidamente polarizada, como vemos también en política. O sea, aquí no hay nadie en el medio. O sea, todos tienen que estar con la derecha o con la izquierda. Pues aquí pasa en el fútbol 3/4 de medio. Todo lo que al Madrid o al Barcelona, todo lo que huela al Madrid o al Barcelona, al contrario, le parece fétido. Pues no, joder, hay un término medio, y ese término medio en política es más complicado, porque Ciudadanos desapareció y demás, pero en el deporte no, porque en el deporte puede ser perfectamente como nexo de unión la selección española. Pero ¿qué pasa? Tú acabas de hacer el apunte de este Mundial que se avecina. Prensa de Madrid, o todopoderosa, que me da vergüenza decirlo. Me da vergüenza decir prensa de Madrid, porque ellos, la prensa de Madrid, yo puedo hablar porque soy de Valladolid, aunque esté más en Madrid y demás, han censurado siempre a la prensa de Barcelona. Porque la prensa de Barcelona es muy localista, con la diferencia de que la prensa de Barcelona es localista porque lo tiene que ser, porque es prensa de Barcelona, bueno, lo tiene que ser entre comillas, como es la de Valladolid o la de Badajoz o la de Murcia, y la prensa de Madrid nunca fue prensa de Madrid, fue prensa nacional. O sea, comprábamos el AS, comprábamos el Marca aquí, no comprábamos, salvo 4 forofos, el Sport o el Mundo Deportivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poder enorme que tiene la prensa de Madrid, como prensa nacional, va a rodear de un ambiente
incómodo, por lo menos de entrada incómodo. Ya está rodeado con el 8-0. Es que solo van... Hay mucha gente que está deseando, muchos aficionados del Madrid deseando que se estrelle por no haber llevado ningún Madrid, dentro de lo absurdo que significa reivindicar a algún jugador del Real Madrid, porque no los hay. O sea, digo, oye, joder, que es que no ha llevado a Carvajal, que estaba muy bien, o a Hausen, que estaba muy bien. Bueno, a lo mejor puede haber dudas. Ninguno de los dos estaba para ir. Pues entonces no hay ni debate. Porque claro, si te sale el portavoz del presidente, que encima es el director del periódico de Marras, etcétera, y te dicen que es que 8-0 y que qué es esto y que no sé, pues esto no, el Barcelona tiene un montón de jugadores nacionales muy buenos y tal. Todo ese debate va rodeado a la selección española y va a alimentar además unas críticas que son absurdas. A ver, mira, yo me acuerdo hace años, yo, para defender un poco a la selección española, es que no pasamos nunca de cuartos. Y yo decía, en mis reflexiones radiofónicas, etcétera, yo decía, bueno, ¿y por qué vamos a pasar de cuartos? ¿Cuándo España ha sido superior a Francia, Italia, España, Alemania, Holanda, no, algún país más que me salía más, Inglaterra? Nunca. O sea, no pasar de cuartos, joder, seamos realistas y seamos mínimamente objetivos, no es para echárselo en cara en aquellos tiempos, y ni lo tempore, a nadie. O sea, es nuestro sitio. Si un día nos metemos y pasamos de cuartos, como pasó allá, o de milagro, con el gol de Mitchell, pues un éxito. Pero si nos quedamos fuera de cuartos, no es un fracaso. Hay en Europa 8 potencias. Ahora podríamos decir lo mismo. ¿Es España favorita? Yo parto de la base de opinión personal, muy personalísima, de que España es un equipo divertido, entretenido, con jugadores atractivos, etcétera, ¿no? Y que te puede eliminar, ya pasó con lo de Luis Enrique, nos eliminó Marruecos, que era una selección muy poderosa, y como era Luis Enrique, nos pareció que habíamos perdido con Cabo Verde, que a lo mejor nos pinta la cara el próximo día, porque no hay casi ninguna selección tan débil como hace 40 años era Finlandia, ¿no? Entonces, claro, todo eso, utilizar esos argumentos como choque, me parecen de un ventajismo que, además de ser indecente, ayuda muy poco a la selección. Y tú decías, el tema de Simón es el primero y el segundo el que te dé la gana. Mañana van a decir que por qué no está Gonzalo, que el delantero centro del Madrid no mete ningún gol. Y ese ruido ensordecedor que hay alrededor de la selección nos va a llevar a medir el comportamiento de la selección por los resultados. Y los resultados en el fútbol son una falacia. Los resultados, la mayoría de las veces, salvo que sean mantenidos o una liga regular y tal, son hijos... Pues eso, el Paris Saint-Germain campeón de Europa. Joder, bueno, porque falló un penalti un tío, pero a la hora de la verdad, pues oiga, tablas. No es que sea el mejor equipo de Europa, ha quedado campeón de Europa porque alguien falló un penalti, porque alguien no metió un gol. Y eso que, reflexión final, ¿eso a qué nos lleva? A volver a buscar siempre en el resultado el rendimiento de una selección. Y fracasamos en el anterior Mundial porque perdimos con Marruecos. No, mentira, no perdimos con Marruecos. Empatamos con Marruecos dominando constantemente el partido, pero entonces la ignorancia general o el partidismo del periodismo denunció aquello como un fracaso estrepitoso. Luego resultó que Marruecos era una selección altamente competitiva y a lo mejor este año fracasan, pero para mí Marruecos es otra de las selecciones que puede aspirar a estar, digamos, en semifinales, ¿no? Y eso es lo único que yo pretendo, que igual que he contado la historia de que entonces no me parecía que fuera un fracaso, no pasamos nunca de cuartos como axioma así ya histórico, ahora tampoco vamos a decir, es que hemos fracasado porque estamos en semifinales. Habremos fracasado si España no es esa selección alegre, divertida, joven, que hace un fútbol bastante brillante y que nos puede meter en la final, o te puedes quedar eliminado en octavos porque te sale un partido malo. Es muy injusto valorar el rendimiento de una selección por un campeonato del mundo, no, por un partido de eliminatoria. Pero a priori, que es en lo que quería hacer hincapié, a mí, ¿hay alguna selección que me resulte más divertida, más entretenida que España? Ninguna. ¿Hay alguna más poderosa? Sí, Francia, mucho más poderosa. Bueno, y si además tiene la suerte del árbitro ese de turno que no sé qué hace Mbappé y se tira o se cae y lo que era fuera de juego ya no es fuera de juego, evidentemente todo eso cuenta. Los árbitros cuentan. Y con esta UEFA, en donde hemos visto al árbitro de la final, al alemán, de la final, que fue el árbitro que no tuvo en cuenta que de los 5 minutos añadidos en el partido en la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, lo llevo muy interiorizado. Solo se jugó 1 minuto y 37 segundos y que no es que echasen balones dentro, echaban balones fuera a la grada. O sea, y la UEFA le dio el premio a este hombre. Es increíble, porque los organismos internacionales también tienen su aquel y son muy retorcidos. Naturalmente. O sea, hay veces en que las cosas no ocurren por casualidad. Pero en el caso de España, o sea, yo ni siquiera veo más potente, hombre, por lo que decía Luis Aragonés.
O sea, el aspecto físico, la energía. Hombre, los mocetones que tiene Francia, pero mira, de repente aparece un tal Iniesta y un tal Xavi, ¿y qué pasó con los mocetones? Porque no se comieron un colega. No, bueno, yo lo que quiero decir, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, es que a la hora de la verdad en un mundial pues hay 6 o 7 selecciones poderosas y tú no puedes medir porque me han echado en octavos. Primero, ¿quién te ha echado en octavos? Si te ha echado Cabo Verde es un fracaso, pero si te ha echado Alemania, si te ha echado Holanda, si te ha echado Inglaterra, no es un fracaso. Y segundo, no vayamos luciendo el palmito porque nos la dan... No, sí, eso es porque verdad, es que Javier. Francia, Portugal, Sí. por lo menos, son iguales o mejores, yo creo que mejores que España, como equipos y como bloques y como todo, ¿no? Y como individualidades. Pero luego, amigo... Yo creo que España mundial, tiene unos jugadores fantásticos y tiene algo que no tienen ni Portugal ni Francia, que es el entrenador. O sea, Luis de la Fuente ha caído de pie. hasta que caiga de rodillas. Y se conocen por éxito Ya, pero todo no lo me que ha van a hecho. hacer de él. Y lo único que tiene en contra es lo que he dicho antes, es una parte de nuestra profesión, porque no soporta que haya alguien educado que conteste a todas las preguntas y que cuando un periodista en una rueda de prensa le dice señor de la Fuente y él le llama por su nombre, no lo soportan. O sea, hubiese preferido que le cogiese, le tirase un vaso ¿y tú qué quieres? Es que no es eso. Bueno, de fútbol ya hemos hablado bastante. Nosotros tres estamos unidos no solo por la amistad y el afecto personal, sino también desde el punto de vista profesional por el ciclismo. Hemos estado compartiendo, no digo cama, yo compartí una cama con Iñaki Cano. Yo puse una almohada con Pedro González. En un día que llegamos allí resulta que al haber encargado 4 camas, habían encargado 3 y había que dormir 2 y Gonzalo dijo, yo no. Y dijo Cano, tú y yo mi vida sí. Y allí estuvimos, que cayó, me acuerdo, una manta fue en Val d'Isère, en verano, yo me levanté a hacer pis por la noche y digo, hostia, ¿esto qué es? Pero una nevada impresionante. Y le digo a Iñaki, está nevando. Y dice, ¡uy! Pues entonces nos abrazamos más. Quiero decir que todas estas anécdotas son muy, muy divertidas y hemos vivido los tres muchas más. Así que... Bueno, a mí abrazarme no me... No, a ti no. Es que ahora según estás mucho invitado, ¿no? Que decía que vamos a tocar el ciclismo antes de poner punto final a ese tema, en el que puedo decir que la gente, yo siempre miro cuando tengo que hablar en público la cara que pone la gente. Cuando uno empieza a decir, mal asunto. Y aquí he visto que sí que había interés, que la gente ha estado muy pendiente de todo lo que decíamos y vamos a cerrar, si os parece, con el ciclismo. ¿Cómo ha cambiado el ciclismo? Bueno, tú sigues todavía en activo, pero ¿cómo ha cambiado el ciclismo de aquellos años, de hace 25 o 30 años, con el ciclismo de ahora? Joder, pues como había cambiado el ciclismo hace 30 años con el ciclismo de 50 de Bamontes y compañía, yo creo que está un poco el problema del deporte en general, pero todavía está más virgen que el resto de las actividades modalidades deportivas. Está demasiado mercantilizado. Pues que aquí afortunadamente está mercantilizado solo por los patrocinadores que falta hace que vengan, ¿no? Pero me da la sensación, más allá de todos los avances, no voy a contar obviedades porque las conocemos todos, incluso los que no son aficionados, ¿no? Todas las mejoras de nutrición, de material, etcétera, han permitido que hoy se ruede a 55 por hora y que se haya convertido, por ejemplo, una de las cosas más significativas para mí es que el tema de la seguridad se haya convertido en el trabajo fundamental por parte de la Unión Ciclista Internacional, porque precisamente como consecuencia de que todas las mejoras que se han ido produciendo en el deporte, en la vida, etcétera, y que han repercutido especialmente en el ciclismo, han provocado un incremento de velocidad que a su vez provoca que donde antes había una caída y un raspón hay una fractura, porque no es lo mismo haberte bofetado a 35 que haberte a las 70, ¿no? Pero bueno, hecha esa salvedad, a mí del ciclismo actual, lo que más me preocupa, y hablo desde dentro, intramuros, dentro del negocio, por decirlo de alguna manera, lo que más me preocupa con diferencia es la falta de capacidad para que el ciclismo, ya que tenemos aquí a Cerrón, que ha estado en la Unión Ciclista Internacional, la Federación, bueno, a Mínguez desde otros muchos factores también lo conoce, la falta de capacidad o de decisión, no lo sé muy bien, para intentar aprovechar el enorme negocio que puede ser el ciclismo. Quiero decir,
es el único deporte que se sustenta, deporte de élite, con grandes ingresos, gracias a los patrocinadores. En ese sentido, es el mismo deporte de la época de Bamontes al de la época de ahora, de hace 60 o 70 años al de ahora. No ha evolucionado absolutamente nada. Sin embargo, hay algo en lo que ha variado sustancialmente, y es que antaño nos ponían con aquella dificultad, si es que podíamos, media hora con ruido, con malas imágenes, perdonen ustedes la interrupción, vean las imágenes del Castillo de la Mota y tal, mientras tanto, aquellas retransmisiones de Eurovisión en la época de Mers, de Ocaña, cuando querías ver el Tour, media horita allí, si podías, con que hoy estemos ofreciendo a través de los canales especializados, deportivos y demás, pues íntegras, toda la temporada ciclista, no el Tour, la Vuelta y el Giro, toda la temporada ciclista. Y que un deporte que goza del privilegio de tener 5 o 6 horas diarias en directo, no sea capaz de rentabilizarlas, mira, Alberto Contador. Florentino. Alberto Contador. Que un deporte no sea capaz de rentabilizar eso me parece preocupante, porque llevo muchos años diciéndolo y denunciándolo, ¿no? Creo que el ciclismo es un deporte que es espectacular y muy entretenido si ves las etapas reinas o si ves los 30 últimos kilómetros, ¿no? Pero es que hay que intentar conseguir que sean las 5 horas de retransmisión que repercutan en ingresos, enormes ingresos televisivos, como ocurre en el resto de los deportes, que permitieran al ciclismo sustentarse en una pata más. Se sustenta en 2 patas, que son los municipios que ponen el dinero para salidas y llegadas y los patrocinadores. Esas son todas. Y una tercera pata tenían que ser los derechos de televisión. Prácticamente no existe nada más que para los operadores, ¿no? Y la otra sería el espectáculo que nadie es capaz de dar. No es normal que 60 años después el formato, hasta el fútbol, que era un deporte inmovilista, ha variado reglas de juego, el VAR, todo nos permiten. Eso que se dice que es ruido, bueno, pues al final enriquece el debate, enriquece la atención, el tema del VAR, lo otro, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero alimenta el espectáculo del fútbol. Entonces el ciclismo tiene muchas horas en las que no pasa absolutamente nada, tal y como ocurría hace 50 años, con la diferencia de que ahora lo vemos, te pones ahí, bueno, yo lo sufro en cierto modo, pues lo tengo que estar narrando, pero cuando soy espectador lo veo allí con una cara de imbécil, que digo, bueno, dos peregrinos ahí escapados 80 kilómetros o 150 kilómetros, ese es todo el espectáculo que voy a ver yo con la televisión hoy. Pues ese es el espectáculo que se repite recalcitrantemente día tras día. Y creo que los organizadores le tenían que dar una vuelta a esto para que se cambiase la fórmula de hacer ciclismo. Me parece absurdo. O sea, es quemar carne humana, es quemar energías, es quemar todo. Es como si estás 14 asaltos en el boxeo haciendo el tonto, no pasa nada, y ahora enseñas el 15º asalto, los últimos 40 kilómetros de la etapa. Venga, vamos a ver qué pasa aquí ahora. ¿Qué hace usted ahí en el ring 14 asaltos sin pegarse? ¿Y yo, espectador, tengo que ver 14 asaltos sin pegarse? No, hombre, desde la perspectiva de que a lo mejor hay un KO en el minuto 1. Pues el ciclismo es un deporte soporífero, insoportable. De hecho, se dice que es el mejor argumento para dormir la siesta, y daréis fe todos. El rum del helicóptero, el horario de la etapa, y si no pasa nada y no se sube el Tourmalet, queda roque todo el mundo, pero todo el mundo sin excepción, somnífero puro. Y eso es por falta de imaginación para conseguir que ese deporte sea mucho más entretenido. Seguro que lo de la falta de imaginación estoy completamente de acuerdo contigo, pero recordaréis vosotros dos, como algunos de los que estamos aquí, que hubo una época en que había 14 equipos profesionales en España. Y hubo uno, el Puertas Mavisa, que tuvo que cerrar porque no podía atender tanta demanda como tenía de puertas. Dijo, es que esto va a ser mi ruina. El Puertas Mavisa, por ejemplo, estaba el Zahor, de nuestro amigo Miguel Moreno. En fin, había equipos a punta pala. ¿Qué es lo que ha cambiado de ayer a hoy? Fundamentalmente en el ciclismo español. Pues ha dejado de ser interesante por lo que tú dices, porque resulta que tragarte una etapa delante de la televisión de 170 kilómetros, en donde hay una escapada, en donde sabes que si es una etapa llana, todo lo mejor va a ocurrir en los últimos 5 kilómetros o en el último kilómetro, que es donde los plumillas, como yo, hacíamos la crónica. En etapas de esas que eran horribles, y en los 5 últimos kilómetros ocurría algo y ya tenías la crónica hecha. Eso no hemos conseguido salvarlo. Tratándose como se trata de posiblemente el deporte más estético que hay. Porque todo lo que te ofrece el ciclismo no te lo ofrece ningún otro deporte. Por todo lo que te enseña,
En fin, son muchas cosas las que tiene a favor el ciclismo. ¿Y qué cosas tiene en contra? Pues yo creo que todavía igual no se ha recuperado de los años del plomo, por decirlo así. La época en que el dopaje estaba encima, en que los ciclistas estaban perseguidos, perseguían a los ciclistas, pero no perseguían a los atletas o no perseguían a los futbolistas. Y eso le ha hecho mucho daño al ciclismo. Yo creo que todavía no se ha quitado la costra de la sospecha, por decirlo de alguna forma. Defendimos al ciclismo en la medida en que se correspondía. Hombre, con elementos como Manzano resultaba difícil defenderlo, era complicado. Cuando te descubrían que era un tío que en plena carrera no sé dónde estaba en el hotel con dos señoritas en la habitación y quemando billetes de 20 euros. ¿Y este es el ejemplo del ciclismo que tenemos o el que queremos? Pues no, eso es una anécdota, es una salvedad. Y el ciclismo es el que tú haces. El mío es ciclismo estático, porque me subo en la bicicleta, doy pedales delante de la pantalla y es lo que me salva y lo que me ata al ciclismo. Y ya no lo vivo como lo vives tú. Y de hecho no lo entiendo como lo entiendes tú. A mí se me pasó el arroz ya hace muchísimo tiempo, pero no dejo de reconocer que durante los 24 años que estuve haciendo ciclismo, en ocasiones hasta durante 9 meses al año, porque me hacía todo el calendario español, parte del internacional y en ocasiones hasta algo del americano, pues para mí no había un deporte mejor que aquel. Y era sacrificado, porque yo a la gente que más veía era a Ares o a Josito o a los ciclistas. A mi familia prácticamente no la veía. Y aquello dice mucho además de otra cosa que tiene muchísima sustancia, el compañerismo que había entre los periodistas que cubríamos las carreras ciclistas. Nos abrazábamos por las noches. Sobre todo así en ciudades pequeñas y tal, cenábamos juntos todos. O sea, si había 10, 12 envíos especiales, todos cenábamos juntos y había muy buen rollo. Ahora me parece que ya no hay tan buen rollo en esto. No, pero yo creo que es que tampoco es para tanto que la magnificencia del espectáculo en donde todo se ve por televisión y puedes hacer la crónica desde la redacción o hacer un copiar y pegar, pues desgraciadamente eso también se está acusando en los productos periodísticos que ya no son tan buenos como antes. Es una opinión muy particular. En ese sentido yo creo que los que mejor saben venderlo son los franceses. O sea, el Tour es otro mundo. Y la gente que va a los espectadores, yo me quedo pasmado. O sea, allí te cortan la carretera, aquí te cortan la carretera 10 minutos antes de que vengan los corredores. Y allí te cortan la carretera el día anterior, por la noche. Bueno, aquí te la cortan si eres palestino. Si no... Y la gente, aquello me llamó la atención. Un día entramos en un parama, ¿tienes algo de pan? Dice, no, es que no podemos porque cerraron, no podemos ir a la panadería porque es del otro pueblo y estaba cortada la carretera. No, eso pasa en España y hay un motín y allí los digo, c'est le Tour. Sí, sí. Estamos diciendo, esto es el los Tour franceses son gilipollas. Contaba con una ventaja sobre el Giro y la Vuelta, que eran las fechas. Y además es que era la fiesta francesa por excelencia, independiente de que cayese en el mes de julio, ¿no? Y la gente estaba muy entregada al Tour, hasta tal punto que siguieron haciendo el Tour y organizando un gran Tour, aunque no se comían ni una rosca. Les llegó el tiempo de Perico, los tiempos de Indurain, y los franceses, estaba por allí un tal Charlie Motet, estaba Jean-François Bernard, aparecía alguno de cuando en cuando, pero las posiciones primeras las ocupaba Indurain, y luego que si Buño, que si Chiappucci, y los franceses absolutamente nada. Y a pesar de todo, siguieron manteniendo su carrera como la mejor del mundo, con diferencia. Y hay una cosa, la Vuelta es del Tour, la organización del Tour es la que también se encarga de la Vuelta. Y en la Vuelta se hacen muchas cosas buenas. Otra cosa es que a un francés le digas, mire, mañana no va a pasar usted por aquí, no va a poder cruzar la calle entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Y dice, ¿y eso por qué pasa el Tour? Entonces el francés iba a su casa, se cogía el bocadillo, la sillita, la sombrilla, se ponía allí. Aquí te dicen eso y montas una manifestación, te cargas al guardia. No puede ser, porque somos de otra pasta, somos de otro mundo, somos más anárquicos posiblemente. Pero es verdad, también pertenece a la idiosincrasia de cada sociedad, pero yo creo que el trasfondo de eso no es para equipararlo en absoluto. Esto es como pretender
no sé qué, comparar el torneo de las 6 naciones de rugby con las series mundiales, por poner algo que hemos tenido de referencia aquí. El Tour es el Tour porque es la primera carrera que se celebra, la más grande, apoyada en determinadas cosas. Efectivamente es el mes de julio, y el mes de julio es el mes de vacaciones en Francia, como lo es aquí el mes oficial, organismos, etcétera, en agosto, ¿no? Pero claro, ellos hicieron del Tour de Francia una bandera, pero desde principios del siglo XX, una bandera, y los franceses han llevado el Tour de Francia pues como lo que es, todos de niños, ¿no? Ya cuando lo hemos vivido dentro, hemos sentido el Tour de Francia como, bueno, es que de hecho los 3 grandes eventos deportivos son los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo de Fútbol y el Tour de Francia, por este orden. Fíjate la magnitud del Tour cuando ningún otro argumento ciclista mantiene un punch, ¿no?, con cualquier otro acontecimiento deportivo. No, yo no compararía nada. La Vuelta a la Vuelta, el Giro es el Giro y lo han sido siempre. El Giro fue siempre una cosa muy amada por los italianos porque también en los tiempos de la preguerra y en los tiempos de la guerra tuvieron a todos los supercampeones, los Vinda, los Girardengo, los Coppi, Bartoli, loco, etcétera. Pero todos los grandes campeones eran italianos. Normal que desde los años 20 en Italia hubiera un furor que no había en España hasta que apareció Bamontes, ¿no? Además en el Giro es la única carrera en la que los periodistas italianos van con corbata. Exacto, la clase... Y ves un tío, ¿y este quién es? La clase es la clase. Hay un detalle y la Vuelta ha sido siempre una carrera un poco del pueblo, pero no ha sido nunca una cosa más casi turística. No sé, ¿qué pasa la Vuelta por aquí? Ya, vale. Javier, pero a propósito de eso que dices, ha habido alguien muy importante en el devenir de la Vuelta, que es precisamente el que no ha estado hoy aquí, que fue José María García. José María García, Antena 3 Radio, entonces empezó a meter emisoras en los coches de equipos. Los directores estaban encantados con ello. Al principio molestaba, pero luego si encima te metían un cheque del Corte Inglés de $500.000 de pesetas, pues miel sobre hojuelas. Y los que discutíamos aquello éramos los periodistas de otros medios. Yo estaba entonces en Onda Cero, tú en Radio Nacional de España, y nos jorobaba bastante que García lo tuviese todo de primera mano. Pero hay que reconocer que a pesar de que pasaba por los pueblos en aquel coche descapotable y salía a saludar como si fuese el que todos estamos pensando, exactamente, pero revitalizó la Vuelta. Se dijeron muchas cosas, que si era socio de los hermanos Franco, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero García le dio otra vidilla a la Vuelta, entre otras razones, porque la emitía de tal forma que tenía la gente enganchada. Yo estaba entonces en Onda Cero con Parrado y nuestra campaña de promoción decía: no tenemos helicóptero, como tenía García, pero tenemos a Parrado, por no decir aparato. En aquellas arenas nos movíamos y García en ese sentido le hizo un grandísimo bien a la Vuelta, y tú lo sabes porque estabas con él. ¿Yo? No, bueno, es verdad, pero eso fue coyuntural, eso fueron 20 años, antes la Vuelta era una cosa, no es que no sabía cómo diría, una especie de misa pagana, como digo siempre, ¿no? Una cosa, que viene la Vuelta, y iba un poco más allá de lo puramente deportivo. El ciclismo, salvo en determinados sectores, no se ha seguido nunca en España. Hemos seguido a Bamontes, hemos seguido luego a Perico. Que si Bamontes, que si Loroño... pero quiero decir, esa cultura de Francia como mi gran prueba, mi gran evento, y de Italia como mi deporte, porque en Italia el ciclismo era su deporte, que también tenía todos los campeones habidos y por haber. Aquí en España pues era una competencia curiosa, que viene por mi pueblo. ¿Cuándo viene? ¿A qué hora pasan los ciclistas? No, la gente no conocía ni a los ciclistas. No estoy de acuerdo contigo, Javier. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? En eso, digo. En eso. No estoy de acuerdo contigo porque aquí, antes de que se pegaran palos los de Joselito el Gallo y Belmonte, había 2 ciclistas que andaban por las carreteras a palos, que uno era Loroño y el otro era Bamontes. Ojo lo que había. Pero es que había más ciclistas. No les conocía nadie, Julián, que no los conocía nadie. Por favor, pero estás comparándome a corredores de segunda fila, incluso el propio Miguel Poblet, que ganó 20 y tantas etapas en el Giro de Italia y demás, no era un personaje popular en España. En Italia eran dioses. O sea, tú lees las biografías ahora de Coppi, de Bartoli, pero antes de Vinda, de Girardengo, de toda aquella gente, aquellos eran dioses porque eran campeones del mundo, récords mundiales de la hora. Aquí con Bamontes, que eso estaba contando, sí. Y Julito Jiménez. Pero es que antes de Bamontes la gente
salvo en los sectores propios, no entendía. El ciclismo no era un deporte. Pasaba un poco con el boxeo, pues bueno, mire usted, joder, que empezaron a salir campeones, pero hasta entonces el boxeo ni se conocía, hasta que aparecen Legrand, Velázquez, Carrasco, Hurtado, no sé qué. Los tiempos del CAS, ojo, Bueno, esos tiempos son posteriores a Bamonte, 70 ya, sí. Bueno, un poquito después, Bueno, pero si yo estoy hablando de antes. La cultura se basa en principios del siglo años 20 y 30, que es cuando nacen en la Vuelta al Giro, el Giro y el Tour. La Vuelta nace mucho después. Y a la hora de la verdad, cuando empieza el ciclismo a despegar en España, ya hay personajes con una leyenda detrás descomunales en el ciclismo, sobre todo los italianos. Y España vive, si yo estaba de acuerdo contigo en el sentido, España vive un boom en el tema de García, todos los despliegues informativos de la Vuelta, que es desde el año 83, para ser exacto, fue cuando empezamos, en Almusafes, con Bernard Hinault ganando aquella Vuelta, hasta el año 99, por ahí, sí, hasta el siglo XXI, que es cuando estaba la radio con mucha pujanza. Luego ha vuelto a desaparecer y ya no vale. El ciclismo ha cambiado demasiado como para apelar otra vez. Teníamos 14 equipos, era un ciclismo de andar por casa. O sea, no nos engañemos, era un ciclismo con un nivel maravilloso y aquí hemos disfrutado mucho de él, pero estaba circunscrito a la vieja Europa. O sea, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y poquito más. Entonces, claro, pues había equipos de topelaje. Esto se ha expandido muchísimo, se ha vuelto mucho más ecuménico, mucho más universal. Y hay ciclismo en África, corredores negros, ciclismo en Australia, ciclismo en Estados Unidos. Pero claro, hoy el montaje es diferente. Hay una asociación de World Tour que engloba a las franquicias poderosas económicamente, y ya tener un representante como tenemos con Movistar, y habrá que dar gracias a Movistar toda la vida, ya es una pequeña gesta. Es verdad que hay algunos países que tienen 3, pero hay otros que no tienen ninguno, como los italianos, con todo el poderío. Pero ha cambiado mucho. O sea, no se puede parangonar nada de lo que ocurría en el ciclismo hace 30 o 40 años a cómo está montado jerárquicamente el ciclismo actual. Tener una franquicia en un país es casi un éxito. Hombre, y es importante, aparte de lo de García, la irrupción de grandísimos ciclistas en el panorama mundial. Y empezamos, vamos a dejar fuera a Ocaña, a Bamontes, que fueron los últimos canales, pero la aparición de Ángel Arroyo, de Pedro Delgado, fundamentalmente, pero es que cuando se nos está acabando Pedro Delgado, aparece Indurain. Cuando se acaba Indurain, aparece Alberto Contador. Luego, accidentales, como Óscar Pereiro, ¿no? Sastre, Carlos Sastre. En fin, todo eso también dice mucho a favor de este ciclismo. Un ciclismo que ya no tiene el nido en España, ni siquiera en Movistar, que está repartido por los equipos más importantes del mundo. Pero yo no le quitaría valor por eso. No, que tú tampoco se lo quitas. Pero quiero decir que las ahora estrellas de ahora, porque antes, en los años estos de los franceses, cuando un tío destacaba, decía, ¡uy, madre, cómo me huele esto! A vosotros os huele mal. Los tiempos de Guimard. Os huele mal Pogačar, No. Vingegaard. No, rotundamente no. Es un superdotado, como lo era. Vamos a ver, yo daría congresos, de tanto como he hablado del tema, a fuerza de llamarme bofetadas. El dopaje es algo absolutamente consustancial y necesario para el deporte. Necesario para el deporte. Se trata de establecer determinadas barreras que impidan que se haga un uso indebido. ¿Entendido? O sea, en un momento determinado casi nadie dudamos que el señor Anquetil y el señor tal y el señor cual de aquella época pretérita también utilizaban, entonces más porque tenían un poder adquisitivo que la inmensa mayoría de los corredores... Y porque no se detectaba. Y no tenían. Entonces, claro, lo hemos dado por válido siempre. Han empezado a surgir unas normas que pretenden fundamentalmente no poner en peligro la salud de los corredores y evitar la trampa, y hemos llevado a que la falta, no sé si de competencia, no quiero ser crítico en ese sentido, pero la falta de medios, digamos, de la jurisdicción deportiva para controlar eso, ha llevado a establecer una especie de tabula rasa, ¿no? O sea, vamos a ver, la historia famosa del hematogrito, todo el que pase de este chisme es sospechoso de, no le podemos castigar porque no sabemos si es exógeno o endógeno, si lo produce el organismo, si se lo ha procurado, y entonces simplemente, en lugar de castigarle, porque no tenemos argumentos morales para castigarle, vamos a evitar que corra. Y desde entonces estamos con esa pelea. ¿Va a haber algo? Sí,
Pero ¿por qué le damos más importancia, entre comillas, con cuidado, que sé que el tema es delicado y la gente es muy susceptible? ¿Por qué le damos más importancia a que la ingesta de determinado producto pueda ser nociva para la salud y que no lo sea estar 21 días corriendo, un día con 8 grados bajo cero y con nieve y otro con 40? Que me lo expliquen los defensores, los críticos con el dopaje en lo que concierne al tema de la salud. No hay nada que atente más a la salud del ciclista que las condiciones meteorológicas en las que se corre. Pero como el negocio es el negocio, se corre a las 3 de la tarde en el mes de julio. Lo cual es aberrante desde cualquier... ¿Has visto algún médico, alguna asociación médica levantar la voz diciendo... Pero ¿cómo ponen a estas criaturas con 40 grados todos los días, 4 horas en una bicicleta? Nadie. Ahora, coño, sale la EPO, sale el no sé qué... Cosas que ayudan a mejorar el rendimiento del deportista. Que no digo yo que no sean nocivas ni las estoy aplaudiendo, las estoy simplemente explicando. Y entonces hay como una permanente caza, que me parece fenomenal, porque así evitas que el tema se dispare y que en efecto sea verdaderamente nocivo para la salud. Y de esa permanente caza nace la sospecha. Y en esta vida no hay nada más triste y más doloroso que la sospecha. Por eso, cuando yo digo creo rotundamente en Pogačar y creo rotundamente en el 6As que viene y creo rotundamente en Vingegaard y en todos los ciclistas, es porque me niego a levantar la sospecha mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, argumentar aquello de yo de estos no me fío, tío, pues vete del ciclismo, no los veas. No los veas, si no te fías, si eso es una falacia, si eso es mentira, no los veas. Yo creo en el ciclismo, pero es que creo en el dopaje dentro del deporte. Súper controlado, pero creo en el dopaje, porque el dopaje a fin de cuentas es mejorar el rendimiento. ¿Qué es dopaje? A ver, ¿alguien ha explicado alguna vez qué es el dopaje? Nadie. Normas aplicables para evitar el dopaje. No, el dopaje no, para evitar que tú saques beneficio con relación al rival. Pero coño, llegó un momento en el que todo el pelotón internacional consumía EPO que estaba totalmente prohibida. Lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno, ¿no? Entonces no tendremos que legislar nada. Y como no podían detectar la EPO, pues legislaron aquello del hematocritio. Y bueno, en ese punto nos vamos moviendo constantemente y yo, por eso digo que da para un congreso y no da para una pequeña charla aquí, no me quiero poner pesado, que llevo 50 años poniéndome pesado con esto, al final es que lo quiero desligar. O sea, me preocupa tanto más que haya un dopaje electrónico o técnico, me preocupa mucho más que alguien haya estado corriendo con una bicicleta con un pequeño motor, y estoy casi convencido de que alguno lo ha hecho. Me preocupa mucho más el dopaje económico del fútbol y del ciclismo, que hay equipos con presupuesto de 60 millones y otros compitiendo en la misma prueba con 10. Todo eso me preocupa más desde el punto de vista de que soy espectador y quiero una competición lo más justa, lo más equilibrada. El dopaje, ya hay unas normas que van a detectar si un señor comete una trampa y entonces le castigan. Pero de ahí a demonizar es el sacarle el mayor rendimiento a un deportista, no importa la especialidad. Y es absolutamente legítimo y es casi obligado. Ahora usted, entidad o institución, me pone la norma de si yo me puedo tomar 3 cervezas o me puedo tomar 1,5, como pasa con el tráfico. Usted me pone la norma, pero usted no me acuse de dopaje. Los médicos y la ciencia y la medicina están tratando de procurar que un organismo alcance su mejor rendimiento. Punto. Es que toman, coño, pues antaño se tomaban cosas que están prohibidas. Puedo estar de acuerdo contigo. Un día terminó un Giro y estábamos en el aeropuerto para regresar a España y un ciclista, no voy a decir el nombre, tenía los ojos aquí detrás. O sea, estaba escuchimizado. El chándal, que se lo habían comprado, se lo había el equipo a principio de temporada, el cuello le llegaba por aquí. Y estaba sentado en la maleta porque no se sostenía. Era terrible, o sea, lo que había pasado a aquel hombre. 2 años después llamó a uno de los médicos de la Vuelta, que era muy amigo suyo. Le dice, oye, que me han dicho que si me tomo esto, que voy a estar mejor. La famosa eritropoyetina, la EPO. Y le dijo el médico, hombre, seguramente no vas a terminar tan derrengado una carrera, pero yo lo que siempre llevaría encima sería una cajita de aspirinas, por si las moscas. El dopaje se ha cobrado vidas. Yo recuerdo cuando salimos en el periódico El Sol. ¿Y la carretera? Sí, y la carretera. Cuando salimos en el periódico El Sol, nuestra portada de deportes del primer número en el año 1990, el 20 de noviembre, era 23 víctimas del dopaje, entre otros Osterbosch. O sea, González Úbeda, que falleció
en la bañera, o sea, cosas de esas que te llaman la atención, porque yo creo que aquello estaba desbocado. Se consiguió ponerle un límite. Yo tuve la suerte de ver una vez la hoja biológica o la cartilla biológica de un ganador de la Vuelta y la cartilla biológica del segundo, y dije, esta gente no puede ser normal. Están enfermísimos por la cantidad de cosas que tomaban. No, rotundamente no. Déjame una cosa, necesito aclarar, como sé que el tema es delicado, voy a poner un ejemplo. Estoy contra el dopaje entendido como se entiende el dopaje. Lo que estoy tratando de apuntar es qué entendemos por dopaje y qué es dopaje, que alguien me defina lo que es el dopaje más allá de las normas que en un momento determinado se establecen. Yo he visto a corredores, como yo, y los que han estado cerca, los que habéis estado cerca, hemos visto a corredores acabar una vuelta con los ojos en el cogote, no, parecían sacados de un vídeo de Michael Jackson, ¿vale? Sí. O sea, cadavéricos. Anémicos, totalmente anémicos. Cogen un resfriado y se van para casa porque están anémicos. Y yo veo a Pogačar y a Vingegaard llegar y hablar a los 20 segundos de acabar la etapa con una cara de lujo, de satisfacción, y me digo para mis adentros, perdón, porque mi desconocimiento médico es total. Este tío está bastante sano. Y bien cuidado. ¿Qué toma? Me da igual, no me preocupa. Ya hay unas normas y hay unos controles antidoping y un pasaporte biológico que es muy importante, que establece si tú estás cometiendo alguna infracción que no se puede desvelar. Pero voy a poner un ejemplo en lo que yo hago para tratar de discernir, no estar a favor o en contra del dopaje, sino qué es el dopaje. Os cuento la historia porque la viví en su momento y la he contado alguna vez. Año 1984. Yo fui a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Primeros Juegos Olímpicos de Los Ángeles de Miguel Indurain, amateur, ¿ok? Amateur con la selección española. Indurain, que era ya una figura en su campo profesional, en el campo amateur, se retira. Le entrevisto. Misión Viejo, se me acuesta hasta el nombre del circuito de Los Ángeles, Misión Viejo. Me dice Miguel, qué calor insoportable, si es que no se ve, 40 grados en California, imagínate, en el mes de julio, insoportable, no sé qué. Llega a los pocos días. Bueno, ganó aquel mundial un corredor de ascendencia hindú que se llamaba, le conocí luego porque fichó un año por Panasonic en profesional, se llamaba Alexei Grigol. ¿Tú te acuerdas de Alexei Grigol? Pues corrió en Panasonic un año. Corrió en profesionales, pues a raíz de aquella medalla de oro. Yo, que no entendía mucho inglés, tampoco demasiado ahora, pero entonces menos, conseguí que me tradujeran y tal. La prensa americana ensalzaba los avances médicos que se habían conseguido con aquel deportista, porque había sido capaz de batir a todos los grandes europeos, rusos, países del este, etc. Y el gran secreto es que se hacía transfusiones de sangre que mejoraban grandemente su rendimiento. Cuando Francesco Moser, con el doctor Conconi, acude en el año 70 y pocos, a batir el récord de la hora, ¿os acordáis aquel modelo con la bicicleta, la rueda dentícula? También se alabó mucho. Y toda la publicidad que llevaba eran fármacos, Fancucine, no sé qué, Enervite, tal y cual. Se dio entonces realce como avance médico a que las transfusiones de sangre habían permitido que el rendimiento de Francesco Moser fuera muy superior. Esto lo mamo yo como periodista con 20, 30 años. Resulta que X años después, bolsas de sangre, demonizado el ciclismo, dopaje, pero vendido de una forma grosera. Porque tú puedes decir, eso está prohibido. Las transfusiones de sangre quedaron prohibidas fulminantemente, están prohibidas. Pero ¿por qué usted me va a demonizar eso cuando lo ha estado aplaudiendo la medicina, los avances que las transfusiones de sangre conseguían en el individuo? Ah, porque puede ser peligroso para la salud. No, peligroso para la salud es la práctica. Es si usted es un cutre y mete las bolsas de sangre metidas en el frigorífico de su casa. Es si el otro va para allá o va para acá o se hacen la transfusión en un piso al lado de la meta del Tour de Francia o del hotel. Esa ya es la práctica, la praxis, la praxis negativa. Pero el origen de que la medicina consiga evolucionar de forma que permita la mejoría del rendimiento de un organismo, eso no es dopaje, es la norma la que dicta que eso ahora se permite y mañana no se permite.
Perdón por el rollo, que sé que es un rollo, pero que quería puntualizar un poco, porque de estos debates siempre sale, parece que está a favor del dopaje. No, en absoluto. Llevo 40 años preguntando a ver quién me responde qué es el dopaje. Todavía no me contestó. Ya tenemos un tema para otro día. Bueno, pues hemos estado más que si hubiera venido el ínclito, Vamos casi hora y media. Y simplemente pues agradecer la atención a vosotros, que habéis sabido entender el problema que se nos ha presentado así de improviso. Hemos tratado de pasar un buen rato con dos buenos amigos y nada más. La próxima será, supongo, después del verano, y vamos a ver si podemos traer al que está enfermito hoy ya para cumplir, o le dejamos. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, nada, os pediría un aplauso para los tres. Yo creo que lo hemos pasado bien, Muchas gracias, Javier, Julián, Josito. Lo hacemos protocolariamente. Damos aquí un pequeño obsequio de dopaje, como dices tú, este es aceite del bueno. Con pan está más rico todavía. Y nada, solo quedaros un poco que después, como ha dicho Josito, después del verano volveremos a ese cuarto desayuno de este año 2026, agradecidos aquí, y los que vayáis el próximo domingo a Pepe Rojo, pues nos vemos ahí en Pepe Rojo ahora animando al BRAC a ver si somos capaces de levantar otro título para Valladolid. Muchas gracias.